Quiero compartir con ustedes varios videos, así que vamos a empezar por lo simple. La verdad es que siempre hay cosas nuevas o hay distintas modificaciones que se pueden hacer y bueno, yo lo que quisiera es poder transmitirles esto, los elementos que componen la placa, voy a hablar sobre eso y se fueron modificando a medida que pasó el tiempo, se fueron probando distintos tipos. Vamos a pasar a la construcción de una placa simple con un arco, dos retenedores, resortes y un tornillo medio. ¿Cómo están? María Celina es mi nombre y lo que quiero hablarles hoy es sobre las placas activas. Eh, y bueno, o sea, ya se sabe que las placas son de preferencia para la mayoría de los profesionales que hacen ortopedia y entonces me parece interesante hablar sobre los distintos usos que se les puede dar y desde lo más básico hasta algunos usos más complejos. Las placas y los activadores se usan en la actualidad, pero fueron desarrollados antes de la Segunda Guerra en Europa y fueron evolucionando. La placa activa tiene tres componentes fundamentales que son la base, que es la placa acrílica, los retenedores y los elementos activos. Primero vamos a hablar sobre la base que es la parte acrílica, que va a funcionar como la base de operaciones, digamos, conteniendo a todos los elementos, a los retenedores, al arco, a los resortes, y por otra parte es un elemento activo que ayuda en la expansión del maxilar, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos otro componente que pueden ser los retenedores, ¿sí? Estos son elementos pasivos y funcionan, como dice el nombre, para retener la placa, sirven como anclaje y hay muchos tipos de retenedores que después, cuando estemos en la parte práctica, lo vamos a ver. Y por último, los elementos activos, que son el arco vestibular, los resortes y los tornillos, que hay muchos tipos de tornillos, hay como 100 tipos distintos de tornillos, yo voy a hablar de algunos nada más, y las gomas o los planos de altura, eso también es un elemento activo dentro de la... Me parece que me estoy olvidando de los resortes, ¿sí? Los resortes, hay también infinidad de resortes, diseños, y la verdad es que la placa activa sirve tanto para hacer ortopedia como ortodoncia, ¿sí? Son fuerzas combinadas las que hacen las placas, se usan para hacer movimientos pequeños dentarios y también se usan para expandir en la parte ósea, ¿sí? Se pueden agregar elementos que ayudan a cambiar los hábitos, a cambiar la posición de los maxilares, así que bueno, es bastante completo, ¿sí? Y se diferencia de la ortopedia funcional, vale decirlo, que porque las fuerzas que utilizamos, o que utiliza el ortodoncista, se valen de fuerzas que vienen del aparato. En cambio, en la ortopedia funcional, las fuerzas que se usan son biológicas. Eso es todo lo que voy a decir sobre este tema por ahora. Así que bueno, yo lo que les voy a mostrar ahora son distintos tipos de placas, y voy a hablar un poco de cada elemento que tienen, ¿sí? Acá tenemos desde placas simples, placas para hábitos, placa de contención,
Bien. Bueno, esto por ejemplo es una placa común, una placa activa común, quiero decir una placa simple. O sea, todas cumplen una función diferente de las que tengo acá, ¿sí? Esta placa, como les dije, tiene la base, a ver, acá tenemos para ir indicando, una base acrílica, ¿sí? Que va a contener, como dije antes, los elementos, el arco y los retenedores, ¿sí? Los retenedores en sí mismos, estos son retenedores de Adams, ¿sí? Después les puedo ir describiendo, cuando hagamos la construcción, les describo un poco los elementos que componen. Se puede decir el grosor, el calibre que se usa para hacer los retenedores pueden ser, en el Adams en particular es en 0,7. Y como es si no, hay algunos retenedores que se hacen en 0,8, ¿sí? Que son los retenedores circunferenciales o el retenedor Duisins, esos se hacen en 0,8, y la uña o gancho tipo bola, como le dicen acá, muchos hablan de gancho en vez de retenedor, pero la palabra que se usa y la que es correcta para que nosotros nos expresemos es retenedor. Y bueno, tiene, volviendo a la placa, el arco vestibular, que el arco vestibular acá y en todos los casos sirve como elemento estabilizador y también puede servir para, o sea, si lo activa el profesional, sirve como elemento activo, ¿sí? Lo que significa que ejerce una fuerza, y hay que tener cuidado en este sentido cuando construimos el arco, porque si el arco se construye haciendo una fuerza y no neutro como tiene que ser, esto puede generar daños, así que hay que tener mucho cuidado en la construcción, ¿sí? Bueno, esta placa contiene también un tornillo. El tornillo es, digamos que tiene una fuerza controlada, no como el arco vestibular en donde no se puede controlar tanto la fuerza. Acá la fuerza es controlada porque se hace a través de una llave de activación que no tengo acá, pero no importa, después hacemos una y muestro cómo cómo se activa este tornillo que va a servir para expandir el maxilar superior, ¿sí? Entonces es una placa activa básica. Después tenemos otras placas con otros componentes. Hasta acá lo que vimos fueron como elemento activo el arco vestibular y como elementos pasivos el retenedor de Adams y la placa base, digamos, o la base que solamente se activa a través del tornillo. Bueno, acá lo que vamos a ver, vamos a agarrar esta placa, a diferencia de la primera que habíamos visto, tiene otro elemento activo más que son los resortes, ¿sí? Estos resortes pueden ser construidos en alambre desde 0,5 de calibre hasta 0,8. Y si vamos a pensar en construir resortes en activadores, se hacen en calibres hasta de 0,9, ¿sí? De todas maneras, el calibre en general se hace, por ejemplo, de acuerdo a lo que usualmente se utiliza, pero también el odontólogo puede pedir un calibre determinado si tiene, digamos, una finalidad determinada para cada tratamiento. Este tipo de resorte que ven acá es un resorte de extremo libre. Hay dos tipos, digamos, hay dos grupos de resortes dentro de los elementos activos. Uno es de extremo libre, como este, y el otro es resorte cerrado, ¿sí? O continuo, que tiene una forma parecida a esta, ¿sí? Pero es un solo resorte
que es como si fuera, o sea, como se ve acá, que acá no se nota, que son dos, digamos, esto podría ser un resorte continuo si fuera hecho con un solo alambre. ¿Mm? Bien, y después tenemos acá otras dos placas. Acá ven que tienen también otros resortes. Este plano de acrílico, que es parte de la base, pasa a ser un elemento activo y también retención. ¿Sí? Por un lado es retención porque ayuda a la retención de la placa. ¿Sí? Está hecho a propósito porque es una boca de un niño pequeño, ¿sí? Que está teniendo, perdón, que le faltan piezas, ¿sí? Y le están erupcionando. Debe tener, este paciente puede llegar a tener 10 años, pero para sostener el espacio, ¿sí? Se le colocó las oclusales y para que tengan también retención. Tiene resortes, ¿sí? Como en el otro, como en la otra placa, y tiene algo diferente, que es que tiene un arco vestibular distinto, porque hay muchos tipos de arcos, ¿sí? Acá tenemos este, que es para progenie, ¿sí? Para clase 3, cuando tenemos una persona que tiene una mordida invertida, ¿sí? Este arco funciona para detener el crecimiento del maxilar inferior o para, al menos para impedir la posición, ¿sí? Se construye, digamos, neutral, y después el odontólogo lo activa para llevar hacia posterior el maxilar inferior, ¿sí? Por otra parte, ayuda, o sea, estimula el crecimiento de la premaxila y del maxilar superior. ¿Mm? Entonces este es otro arco vestibular. Y por último tenemos una placa que tiene un elemento que es para hábito, ¿sí? Es esta parrilla, o sea, tiene los mismos elementos que los otros, pero la particularidad de una parrilla. Esta parrilla para interposición, ¿sí? Para interposición lingual, sirve para pacientes que tienen el hábito de interponer la lengua entre los maxilares, ¿sí? Esto lo que va a hacer es, va a servir de recordatorio para que, y le va a dar ejercicio seguramente el odontólogo, para cambiar el hábito de este paciente. Y otro arco vestibular distinto es este, ¿sí? Que es un arco continuo, sirve para contener, se puede activar, ¿sí? Si este paciente tuviera diastemas, por ejemplo, se puede activar para cerrar los diastemas o para evitar que se generen, ¿sí? Para conservar un espacio determinado. Y a diferencia de los otros retenedores, fíjense que acá tiene este tipo de retenedores que se llaman ganchos Dunn o retenedores tipo Dunn. Se construyen así, ¿sí? Ubicándolos por medio de seccionar acá el modelo, se colocan por debajo del punto de contacto y luego el odontólogo los corta y deja la retención solamente por debajo del contacto por palatino. Se lo cortan más o menos acá, a esta altura del acrílico, sobrepasando apenas el acrílico, ¿sí? Lo que pasa es que el odontólogo ve justo en donde está el punto de contacto, entonces se hace así directamente. Se puede también cortar, lo podemos cortar nosotros, pero es más seguro para el odontólogo entregárselo así y que el odontólogo después lo corte en donde lo necesite. Bueno,
eso es un poco la descripción de la placa activa. Y yo lo que voy a hacer ahora es, a medida que voy construyendo cada elemento, voy a ir tal vez explicando un poco la función que cumple cada elemento que contiene la placa activa. Bueno, ahora vamos a construir sobre este modelo un arco vestibular, pero antes de comenzar les voy a explicar cómo es la preparación del modelo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es recortarlo. El tema, o sea, en la realidad, ahora voy a hablar un poco de recorte, pero lo primero que quiero recalcar es que cuando nosotros recortamos el modelo queda húmedo, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el aparato que el modelo preferentemente tiene que estar seco, por lo cual cuando lo recibimos en el laboratorio lo primero que se hace es recortar. Yo a propósito lo traje así, ¿sí? Para que ustedes vean cómo lo voy a recortar y para qué me sirve recortar el modelo, ¿sí? Y una vez que les explique esto, ya lo usamos recortado y con esto lo que vamos a hacer es hacer la construcción del aparato. Entonces, el punto de referencia que vamos a tener para hacer un recorte de modelo es, primero la línea media, ¿sí? La línea media nosotros no la vamos a tomar desde la papila interincisiva, ¿sí? La vamos a tomar desde un lugar en donde nosotros estemos seguros que sea una referencia ósea. Entonces vamos a utilizar la tercer ruga palatina, ¿sí? Ahí tenemos un punto, y las dos foviolas palatinas. Si nosotros trazamos una línea que pase entre estos dos puntos que son en el centro de la tercer ruga y las dos foviolas, ahí tenemos una línea media ósea, ¿sí? Entonces primero trazamos una línea media ósea que no siempre va a coincidir con con los incisivos centrales. En general sí va a coincidir, pero si no coincide porque tiene la línea media dentaria corrida, nosotros tenemos una línea ósea. Y después vamos a trazar una línea por detrás, ¿sí? Que pase por detrás de los últimos molares erupcionados. Tenemos que tratar siempre de pensar en la simetría para tener puntos de referencia para la construcción del aparato, ¿sí? Entonces nosotros hacemos la línea media, una línea posterior, ¿sí? Y después vamos a trazar ciertas bisectrices. Una va a ser a la altura de entre premolar y canino y la otra va a ser a la altura de los molares. Yo ahora lo que voy a hacer es recortar el modelo y sobre el modelo recortado vamos a construir el aparato. Voy a empezar por la preparación del modelo. Como dije antes, hice un recorte de modelo, ¿sí? Para tener puntos de referencia para construir todo el aparato, o sea, todo lo que va a ser los alambres, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer también, o sea, primero voy a hacer la preparación del modelo y voy a pensar en el diseño. O sea, esto que yo voy a hacer es un aparato simple, pero de todas maneras, saber cuál va a ser el diseño, por dónde van a pasar los alambres, ¿sí? También de acuerdo a una, a una orden de trabajo que uno recibe, pero uno tiene que pensar en cómo diseña los pases de los alambres, hasta dónde van a llegar las retenciones para no obstruir ningún alambre uno con otro. Ahora, cuando lo termine de hacer, van a entender a qué me refiero. ¿Sí? Bueno, la preparación de modelo es quitar todos los excesos, desde todas estas, no burbujas, estos serían todos los excesos, ¿sí?
que quedan cuando hacen el llenado. Esto no va a interferir en la construcción de la placa, pero yo lo muestro. Esto sí interfiere, porque cuando hagamos el acrílico, todo esto quedaría, si no, en el acrílico, o sea, lo copiaría el acrílico, así que lo quitamos. Quitamos todo esto sin alterar la superficie sobre la que vamos a trabajar. El terreno tiene que estar lo menos alterado posible. Tenemos cierto margen de error, pero es muy poco, igual. ¿Ven? Pero todo esto lo quito, entonces queda libre y despejado. Esta parte de acá, de la bóveda palatina, yo lo que voy a hacer es no usarla prácticamente, o sea, no voy a trabajar sobre este espacio, entonces yo delimito. Esto lo pueden delimitar con un lápiz, ¿sí? Yo en realidad sé hasta dónde voy a llegar, pero lo marco. Voy a llegar hasta acá. Es importante que esté escotado, ¿sí? Para que la persona que lo usa lo sienta cómodo, que no le dé arcadas. Así que no tiene que ir al paladar blando, esto tiene que terminar en el paladar duro. Pero tiene que tener suficiente extensión para que haga una buena retención. Bueno, lo ideal acá es usar un cepillito. Ahora vamos a pedir que nos traigan uno. Bueno, antes de hacer el arco vestibular, yo lo que voy a hacer es también la preparación quitando las papilas, porque ya lo dejamos preparado para que reciba los retenedores. ¿Sí? La papila se quita completamente. Lo que nosotros hacemos es dejar al diente, entre comillas, desnudo, ¿sí? Porque necesitamos un área en donde podamos visualizar bien el punto de contacto por vestibular y por palatino o lingual. Bien. Acá ven las distintas. Voy a limpiar acá un cachetito. Ahí está. Acá tienen las distintas secuencias de un arco vestibular, ¿sí? Y este es otro tipo de arco vestibular. Este arco vestibular es el que estuvimos haciendo con los estudiantes de este año de ortodoncia ortopedia 2, ¿sí? Que es un arco combinado. Pero bueno, yo voy a mostrar la confección de un arco vestibular tipo Hawley, ¿sí? Y la confección de un arco combinado Hawley-Wimbler. Lo primero que hacemos es tomar un trozo de alambre que tenga el tamaño de la arcada, ¿sí? Yo ahora lo pongo así, pero en realidad esto tiene que estar extendido. Tiene que tener por lo menos el tamaño de la arcada cuando se trata de hacerlo para una placa activa, ¿sí? Si vamos a hacer otro tipo, o sea, arcos para activadores, tiene otra extensión. Pero para hacer un arco vestibular estamos bien. Entonces, lo primero que hacemos es estirar el alambre. Cuando nosotros estiramos el alambre, lo que estamos haciendo es tensionándolo. Le estamos agregando tensión. La tensión sería fuerza almacenada, que va a ser liberada al momento que el profesional active este arco. ¿Sí? Entonces, una vez que estiramos, que lo dejamos perfectamente estirado, si ustedes observan, ¿sí? La tensión que tiene nos permite hacer un arco bien redondo, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar así. Acá tenemos el arco ya tocando los incisivos
todos los anteriores, incluyendo los caninos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es mostrar cómo hago para armar el arco. Yo el arco en realidad lo armo primero con este movimiento y después esto se puede hacer con ayuda de las manos o se puede hacer con un formador, con un conformador de arco. Yo prefiero hacerlo con las manos. Voy mirando así y sin marcar el alambre lo voy arqueando, redondeando de manera tal que toque todas las piezas, ¿sí? Hasta el lóbulo central del canino. En caso de que sea un arco que vaya a pasar entre caninos y premolares, ¿sí? Una vez que tenemos el arco, lo que hacemos es formar las anzas. Pueden usar un marcador, ¿sí? Para medir hasta dónde tiene que llegar. Acá lo importante es, aparte de marcar en dónde vamos a hacer el doblez para hacer el anza, es pensar en el plano, ¿sí? A ver, vamos a repasar. El arco vestibular tipo Hawley va a tener un arco propiamente dicho, ¿sí? Un anza, que es el que vamos a formar ahora y que es perpendicular al arco principal, ¿sí? El anza se puede formar con una pinza de angle como la que yo tengo, o la podemos conformar con esta pinza, que es una pinza de Young y que tiene 3 torres distintas, las cuales van a dar el ancho del anza que yo quiero hacer, ¿sí? El anza, que es uno de los elementos que componen el arco, tiene como finalidad la activación, o sea, permite que el profesional active el arco. Es un reservorio de alambre que permite que se pueda retruir el arco, ¿sí? O se pueda alejar del arco dentario. ¿Ven? Acá lo pueden ver bien. Yo lo que hice fue un anza tal vez pequeña para este canino, que es bastante ancho, pero bueno, esto lo podemos modificar, ¿sí? Esto se puede modificar, puede quedar más ancha. Ahora van a ver, yo lo voy a dejar acá y les voy a mostrar el arco que yo había dejado preparado, en donde el anza es más ancha, ¿sí? Y que cumple con las características. Esto es muy importante, que es que sea perpendicular al plano de oclusión, ¿sí? Al plano del arco principal, el anza. Y que las ramas, verticales, ¿no? Que conforman el anza, estén paralelas entre sí. No tienen que estar abiertas, por ejemplo, así, no. Eso no, esto tiene que estar paralelo, ¿sí? Y tienen que pasar justo por el espacio interdentario entre premolar y canino. Así es como tiene que conformarse el arco tipo Hawley. Cuando hacen el pase, esto lo dejamos acá. Cuando hacemos el pase, yo ahora les muestro igual cómo lo hacen, pero el pase va a quedar de esta manera, ¿sí? Cuando hacen el pase queda exactamente pasando entre el espacio interdentario de premolar y canino. Ahora les muestro cómo hago el pase. Nosotros tenemos el arco con las dos anzas, ¿sí? Completamente simétricos, con el mismo ancho de anza de un lado y del otro. ¿Cómo hacemos para pasar para palatino? Tomamos la pinza en ambos alambres,
¿sí? A la altura del arco y le hacemos un leve movimiento acercando, ¿sí? El alambre de tal manera que quede, miren, ven cómo queda totalmente sobre el espacio interdentario, o sea, sobre el punto de contacto entre canino y premolar. Del otro lado, de la otra de mi arcada, voy a hacer lo mismo. Acerco el alambre y lo que yo quiero que observen, uy, saltó. Lo que quiero que observen es la estabilidad que tiene el arco. O sea, el arco no tiene que hacer ningún tipo de fuerza, ¿sí? Cuando yo marco a la altura del espacio de unión o del punto de contacto entre ambas piezas, entre canino y premolar, voy pasando, doblando, pero lo hago lentamente, ¿sí? Haciendo, o sea, comprobando todo el tiempo que el arco esté todo a la misma altura, ¿sí? O sea que esté, lo que podemos hacer como referencia es marcar, dibujar el arco, ¿sí? En las caras vestibulares de la boca del modelo. ¿Ven? Entonces así pueden tener un punto de referencia para que les quede a la misma altura. Fíjense cómo el arco queda sin que yo lo sostenga con nada, queda ubicado, posicionado. Eso quiere decir que el arco está siendo bien construido. Bueno, repasamos entonces. El arco vestibular tiene el arco principal, las anzas verticales, ¿sí? Eso es lo que lo componen. Y después van a tener un pase hacia palatino. Y acá se nos va a presentar un problema que es la interferencia, ¿sí? Del alambre por el largo que tiene, ¿sí? Tenemos como una interferencia para poder cerciorarnos de que esto calza o no. No tengo forma, supuestamente, hasta que nosotros quitamos la interferencia de esta manera. Simplemente, más o menos calculamos el largo y acá ya podemos volver a ubicar, ¿sí? Los alambres de tal manera que podamos continuar adaptando el alambre por palatino. Que aunque parezca difícil, si uno empieza a entrenar el ojo, con ayuda de una fibra indeleble, o sea, yo la verdad es que no necesito marcarlo, pero creo que es importante para cuando uno empieza con esto, marcar todos los pasos y corregir en el momento. Eso es algo fundamental. Yo lo que estoy haciendo acá es bajando el alambre hasta que, antes de que toque, 1 milímetro antes de que el alambre toque, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es continuar adaptando en donde el alambre se aleja del yeso. Por ejemplo, acá está todo a 1 milímetro. Bien, entonces, en donde empieza a distanciarse a más de 1 milímetro, lo voy bajando con muy pequeños movimientos, teniendo en cuenta que las distancias acá son milimétricas. ¿Ven cómo adapté? Bien. Del otro lado voy a hacer lo mismo, por ahí ustedes no lo van a poder ver bien, pero ya lo vieron del otro lado, o sea, cuando lo hice al principio. Ven, acá yo lo voy adaptando. Siempre me fijo de no estar desadaptando la parte vestibular, ¿sí? Eso es algo importante, que vayan observando todo el movimiento que hacen. Acá esto me quedó un poco desadaptado, así que como estamos en vivo haciéndolo, me parece que es importante. ¿Ven? Acá, por ejemplo, a esta altura el alambre está bastante despegado, entonces yo ahí lo que voy a hacer es
como esta parte va incluida en el acrílico, no hay problema de enderezar y volver a doblar, porque va a estar dentro del acrílico, y dentro del acrílico la fuerza se neutraliza, o sea, no hay fuerza. Dentro del acrílico, el alambre, la fuerza del alambre queda prácticamente sin efecto. Y ahora viene la parte de la cola de retención, ¿sí? La cola de retención la vamos a hacer de la siguiente manera. Va a pasar, primero voy a mostrarlo y después lo hago. Va a quedar más o menos a unos 3 o 4 milímetros por debajo del conjunto, ¿sí? de la línea cervical de las piezas, ¿sí? Entonces lo tendremos más o menos unos 4 milímetros de cada lado. Importante que sea simétrico, que sea armónico, y cuando doblo el alambre lo voy a hacer, ¿sí? Siguiendo una línea imaginaria, la continuación del arco en una línea imaginaria. Esto a mí me garantiza que el alambre quede de tal manera que cuando yo haga el acrílico no me quede por fuera del acrílico, ¿sí? Esto no me va a quedar fuera del acrílico. ¿Por qué? Porque lo hice respetando los planos. Hay algo que es fundamental y es respetar los planos. Respetar los planos y los espacios. Yo acá, por ejemplo, dejo espacio suficiente para que el acrílico pase por debajo del alambre. Porque si yo dejo esto pegado, perdón, ¿ven? Yo acá dejo esto pegado, acá, el acrílico no va a pasar. Entonces es importante dejar espacio, pero no mucho, porque si no va a quedar grueso, pero dejar suficiente espacio para el acrílico. Y hay otra cosa más. Los alambres tienen que quedar en lo posible a la misma altura. ¿Y cómo yo voy comprobando que está todo a la misma altura? ¿Cómo voy comprobando que el arco esté bien? Esto lo puedo comprobar, yo voy a ver si en la cámara lo pueden ver. Si ustedes observan, por ejemplo, lo voy a ir indicando, una de las formas que yo tengo de comprobar si está correcto hecho el pase es la distancia que hay entre el pase, ¿sí? Y el ángulo que forma el arco principal con el anza. ¿Lo pueden ver? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque es un punto de referencia con respecto al plano de oclusión. O sea, si esto está a la misma altura y en general la boca es simétrica y no tiene distintas alturas en las piezas dentarias, entonces cuando nosotros coloquemos el arco lo vamos a tener recto, ¿sí? No va a estar torcido. Si está torcido y ustedes lo quitan del modelo, se van a dar cuenta que eso es porque el pase lo hicieron a distintas alturas, ¿sí? Entonces, eso es como un no es un secreto, pero es como un punto de referencia o un tip muy importante. Y después, cuando construyen lo que es la cola de retención, yo acá me doy cuenta de que este está más largo que este. Me doy cuenta cuando yo quito el arco del modelo y lo miro, y yo puedo ver claramente. Ya. Bueno, ahora se los muestro a ustedes, a ver si lo pueden ver, que este está más corto que este, ¿sí? ¿Ustedes pueden ver eso? Sí, bien. Bueno, hasta acá entonces tenemos la construcción del arco. Ahora lo que vamos a hacer es la construcción de un Adams y de un gancho bola o una uña, ¿sí? Y de un resorte vamos a hacer también. Bueno, cortamos las colas de retención y empezamos con
Adams. Gancho Adams. Bueno, el gancho o retenedor, mal dicho gancho Adams, el retenedor Adams se usa, se confecciona con alambre de 7, de calibre de 0,7, ¿sí? El tamaño que vamos a utilizar para hacer un Adams, vamos a correr todo esto de acá. El Adams va a ser, el tamaño del alambre que vamos a cortar va a ser de 4 dedos abiertos, más o menos, para no desperdiciar alambre, y tal vez hasta podemos con 4 dedos cerrados, ¿sí? Siempre cuando vamos a hacer cualquier elemento de una placa activa es estirar el alambre, darle tensión al alambre. Bueno, el Adams es, yo creo que el retenedor acá en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, y en toda la provincia, y yo creo que en todo el país, el retenedor que más se usa todavía, ¿sí? Hay un montón de retenedores, pero este retenedor es el más solicitado por los odontólogos, ¿sí? Y la calidad del alambre para hacer estos retenedores es muy importante. Yo uso, voy a hablar apenas del alambre, pero es importante. Yo uso dos líneas de alambre. Uno puede ser como es el alambre de Brasil, que tienen un acero excelente, y si no, alambre de origen alemán. Hay alambres de acero de origen nacional que son bastante buenos también, pero bueno, actualmente se usa el alambre alemán, es el que más resultados tiene, ¿sí? En cuanto a... También hay uno italiano. Bueno, una vez que tengo el tensionado y recto, puedo agarrar o una pinza plana o puedo seguir usando esta pinza. Lo que voy a hacer es hacer una especie de U cuadrada, tomando como referencia las, digamos, desde el lóbulo central de cada cúspide vestibular, y vamos a decirlo, o sea, del ancho de la pieza dentaria tenemos que reducir aproximadamente 2 milímetros de cada lado, que casi siempre coinciden con un poco más de lo que ocupan las cúspides de los vértices de las cúspides vestibulares de los molares, ¿sí? Ahora yo se los voy a mostrar. Esto es lo que yo les digo, es una U. Siempre tienen que construir todo en plano. Fíjense que yo hago esto en plano, ¿sí? Que no bascula en la mesa. Eso es muy importante, ¿sí? Tiene que haber un respeto por la construcción de todo lo que se haga, respetando el plano horizontal, ¿sí? Que en este caso lo que me valgo de la mesa para eso, ¿sí? Y el ancho, fíjense, el ancho del travesaño es aproximadamente 2 milímetros hacia el centro de la pieza de cada lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio que queda va a ser para construir lo que se llaman flechas, a veces le dicen tetillas, ¿sí? Y lo hago de esta manera. Tomo una pinza plana y la profundidad de las tetillas van a depender
de la forma de la pieza dentaria. En este caso es bastante plano. Si fuera una pieza más bien redonda o ancho en cuanto a lo que es vestíbulo palatino, entonces tendría que hacer una tetilla bien larga. En este caso va a ser una tetilla no tan larga, va a ser una tetilla corta, porque si no me va a quedar extremadamente tosco el retenedor y yo lo que no quiero es que sea tosco. Entonces, primero armo las tetillas, ¿sí? Las mismas tienen que tener, en este caso, que la pieza está completamente erupcionada, una misma altura, y fíjense que yo voy a seguir tratando de que todo quede en un mismo plano. ¿Por qué? Porque es importante que el aparato esté construido de manera armónica y funcional. O sea, nosotros pensamos en que tiene que ser funcional, primero que nada, pero también es muy importante la estética, ¿sí? Entonces no es lo mismo hacer o sea, no va a generar la misma retención algo que está torcido que algo que está respetando todas las características anatómicas de la pieza, ¿sí? Entonces yo tengo acá mi retenedor, ¿sí? Todavía para ser adaptado. Primero lo armo así y después simplemente abro con este movimiento hacia un lado y hacia el otro, ¿ven? Y siempre tratando de respetar el plano. Si me voy de plano lo corrijo en el momento, no espero a corregirlo después. Pues si lo corrijo después, voy a estar sumando errores, ¿sí? Entonces, acá estábamos de este lado, ¿ven? Ahí ya calza perfectamente. El travesaño tiene que quedar alejado de la cara vestibular, porque esto lo que permite es una activación libre de las tetillas o flechas. Igual hay quienes hacen el retenedor Adams totalmente adaptado a la cara vestibular, pero el retenedor que yo tengo aprendido y que lo tengo en bibliografía de Graven y Neumann es un retenedor que va a conformarse por dos tetillas, un travesaño que une a las dos tetillas que las conecta, ¿sí? Y que va a estar alejado de la cara vestibular. Después se toma, ¿no? Colocando la punta de la pinza, vamos a usar una punta fina, y se hace este pequeño movimiento, ¿sí? Fíjense, simplemente para acercar, miren, ¿ven? Y para darle una inclinación distinta al retenedor. ¿Ven? Ponen así, fíjense, este ya está doblado, ahora voy a doblar este y quedan los dos. Acá las alturas pueden ser diferentes de acuerdo ya a la adaptación del alambre, y si doblan de más, lo que va a pasar acá es que se va a empezar a desadaptar. Entonces los movimientos que hacen tienen que ser muy pequeños, ¿sí? Y tienen que comprobar en cada movimiento que hacen si el movimiento que hicieron es correcto. Para esto, o sea, yo me valgo de mi uña, pero ustedes creo que es mejor si se valen de algo que marque una fibra indeleble, ¿sí? Fíjense cómo esto va a ir pasando por el espacio interdentario, de tal manera que no haga un contacto prematuro que desadapte. Ahí está. Fíjense cómo voy adaptando. En donde yo veo que el alambre está despegándose del espacio interdentario, es ahí en donde lo doblo y lo vuelvo a adaptar. Acá fíjense que hay una desadaptación importante. Entonces yo acá tengo que redirigir el alambre. ¿Cómo hago? Como no lo doblé del todo, puedo corregir. Si ustedes hacen un doblez muy brusco, no tienen forma de corregir. Acá sí tienen forma de corregir porque hacen dobleces como, ¿ven?
ahí yo lo corregí y ya queda adaptado. Y voy haciéndolo muy de a poco, muy de a poco. Sí. A pesar de que uno tiene la experiencia de doblar todo el tiempo alambres, eso no quiere decir que en cada trabajo no tenga que tomarse el tiempo para confeccionar cada retenedor, porque cada boca es distinta una de otra. Acá ya casi lo tengo resuelto. Fíjense que por la erupción de la diferencia de erupción entre una pieza y otra, este brazo quedó más bajo, pero esta pieza no va a erupcionar mucho más. Y yo lo que necesito es valerme de este retenedor para que no se caiga la placa, para que se sostenga. Entonces lo dejo bastante adaptado, ¿sí? No lo dejo, o sea, lo voy a dejar como dándole lugar a que tenga más erupción. Fíjense que acá yo le dejo un espacio para que siga erupcionando, pero sabemos que no va a erupcionar mucho más. Y lo que hago es buscar una retención por palatino. ¿Ven? Buscando por palatino el punto de contacto. Porque no se olviden que en los posteriores tenemos una superficie de contacto, no un punto, sino una superficie de contacto. Entonces, acá el pase, otra cosa que es muy importante, es que el pase, ¿sí?, del alambre esté por debajo del ecuador, ¿sí?, de las piezas posteriores, o sea, del ecuador del molar y de los premolares. Si ustedes lo ven desde atrás, fíjense por dónde pasa y va a pasar, o sea, el acrílico va a ir por encima de las colas de retención. Y acá, que yo necesito adaptar y el alambre choca tal vez, ¿sí?, con el yeso, en este caso tal vez no, pero en los inferiores sí, lo que hacemos es lo mismo que hicimos con el arco. Con cuidado de no pincharse. De esta manera nosotros podemos ubicar como es el retenedor cómodamente. Acá lo adapto, ¿sí? Y lo voy dirigiendo. Hay algo que es muy importante. Nosotros acá tenemos una pieza, ¿sí?, posterior al lugar en donde yo estoy construyendo el retenedor. Pero si el retenedor llegara hasta el último molar, nosotros el alambre lo tenemos que poner de manera oblicua. Cuando yo hablé al principio del diseño del aparato, a lo que yo me refería es a dónde van a ir los alambres para que no interfieran. Recuerden que yo el arco lo hice a 4 milímetros o 5 de la línea cervical. Así que a la misma altura yo voy a hacer la cola de retención de los Adams, más o menos a la misma altura. De esta manera yo voy a tener un aparato que estéticamente va a ser diferente que si yo hago una cola de una retención ¿ven? Yo hago esto a la misma altura. Un retenedor con otro tienen la misma altura, ¿sí? Y por acá está el arco vestibular. Vamos a ver cómo queda. Si queda, ¿ven? Que queda todo aproximadamente a la misma altura. Ahora, ¿qué pasa acá? Tiene que haber en el diseño un espacio, ¿sí?, entre un alambre y otro. Porque si nosotros dejamos un alambre pegado con el otro, ahí se va a producir una línea de fractura en el, ¿cómo es?, en el acrílico. Así que eso es importante, por lo cual este retenedor podemos hacerlo hacia mesial o también
podemos hacerlo de esta manera, que quedan muy bien. Quedan estéticos, queda muy bien. Y acá tenemos entonces nuestro retenedor Adams. Del otro lado, lo que vamos a hacer es un gancho bola que se hace con una pequeña porción de alambre, siempre estirándolo. Lo voy a hacer en alambre de 0,7, que es un alambre bastante fuerte. Se rebate la punta de esta manera. Para eso necesitan buenas pinzas, ¿sí? El que se dedica a ortodoncia, está bueno si se compra pinzas que tengan una buena calidad. Esta es una pinza ranurada. Con esto yo lo uso mucho para hacer los rebatidos de los alambres, porque quedan relacionados, ¿sí? O sea, este no me quedó bien, pero los alambres tienen que quedar, voy a repetir, tienen que quedar un alambre pegado al otro, pero tiene que estar completamente en plano, ¿sí? Completamente paralelo. No tiene que lastimar, esa es la cuestión. Entonces lo pongo en la primera ranura y lo cierro y me aseguro de que esto, ¿sí?, esté en un mismo plano. ¿Se entiende? Espero que sí. Y después a esto yo lo que voy a hacer es tomo la punta rebatida, ¿ven? Y esta punta la voy a poner de tal manera, miren cómo queda, reteniendo, bueno, se me voló, reteniendo por debajo del punto de contacto. Yo lo que quiero que observen, primero lo tomo así, quiero que observen la forma que queda como enganchando, como bien por debajo del punto de contacto, pero no tan profundo como para que lastime a la papila interdentaria, ¿sí? O sea que no tiene que ser muy largo. ¿Se observa bien eso? Para eso, la posición, fíjense que no está en ángulo recto, sino que está en un ángulo cerrado, acá, ¿sí? Y si ustedes lo ven acá, para poder seguir trabajando con este retenedor, tengo que volver a hacer lo mismo, que es levantar el alambre, y de paso puedo manejarme cómodamente para ubicarlo, ¿sí? Entonces hice este ángulo cerrado, ¿no? Y acá marco a dónde va a ser el punto de contacto por palatino, ¿sí? Acá ustedes lo marcan, yo lo visualizo, pero ustedes lo marcan con... Yo lo que hago a veces es marcarlo con el mismo yeso, ¿sí? Yo hago así y a mí me queda el yeso ahí. Ese es un pequeño secreto. Entonces, apenas lo doblo, fíjense lo poco que doblé, y ahí fíjense cómo queda. Ni siquiera tengo que usar cera para que esto me quede reteniendo. Y ahí se dan cuenta cómo retiene. Es simplemente una uña, es algo muy simple, pero es muy eficaz. Sirve para máximas retenciones. O sea, cuando tenemos poca retención, una uña interdentaria o una uña a la altura de canino puede llegar a contribuir mucho para la retención. Si no, en caso de los temporarios, las pistas acrílicas son muy eficaces también. Bueno, acá termino con la retención, adapto bien el alambre y le hago una cola de retención a la misma altura, trato de que sea, ¿sí? Yo trabajo mucho o sea,
lo hago a ojo, pero me doy cuenta. Por ejemplo, en este caso ustedes van a poder observar que la cola de retención del Adams está más corta que la de la uña. Bueno, entonces, ¿qué hago? Como esto va a ir dentro del acrílico, puedo corregir esto y dejarlo más corto para que quede estéticamente bien la placa, ¿sí? Cuando yo ponga el acrílico de esta placa, bien, ¿ven? Esto quedó más o menos a la misma altura. Y ahora voy a hacer otro gancho. Esto quedó a la misma altura, pero quedó tocando el acrílico. Toca el acrílico, perdón, el yeso. Y si eso pasa, con una pinza plana, hacen así. Toman, ¿ven? Acá. Toman el retenedor, la parte vestibular, y con otra pinza giran. Así modifican los planos, ¿sí? Eso es una forma de modificar los planos. Y entonces ahí queda perfecto. Bien. Hacemos otro gancho. El otro gancho que voy a hacer es en alambre de 8. Y es un retenedor que es muy viejo, que se llama Deuxing. El retenedor Deuxing es un retenedor que todavía se sigue usando en aparatos de ortopedia, sobre todo se usa en un aparato que salió hace poco en Inglaterra que se llama BioBlock, que es una técnica de Crosat. Yo les cuento esto para que sepan cómo los retenedores que se usaban en el siglo XX, en 1930 o 1940 o 1950, todavía actualmente son útiles, ¿sí? Acá también se rebate el alambre, ¿sí? Y los extremos se unen de manera tal que queden en un solo plano, ¿sí? Y esto, a diferencia de la uña, se va a colocar en mesialo distal del espacio interdentario, adaptándose hasta el tercio central del molar. ¿Ven? Esto va a ir hasta el centro del molar, adaptado como un retenedor circunferencial. ¿Ven? Así. Bueno, por último lo que vamos a hacer es un resorte. En este caso se supone que no necesitamos resorte, ¿sí? Pero voy a hacer un resorte a modo de muestra. Mira, yo el resorte, lo que voy a decir es que tenemos resortes que pueden ser de anza cerrada o de extremo libre, ¿sí? Yo voy a hacer la diferencia entre uno y otro, es que los de extremo libre tienen, como lo dice la palabra, un extremo libre y el otro va a ser cerrado, con un anza. Y los de anza cerrada tienen de los dos lados, son como arcos, ¿sí? Creo que lo más fácil es mostrarlo. Yo lo que hago siempre es rebatir la punta, ¿sí? El resorte tiene que tomar toda la cara palatina, no mayor a la cara palatina, ¿sí? Esto tiene que tener el ancho de la cara palatina. Yo tomé el lateral, el incisivo lateral, sí, tiene que tener el ancho de la cara palatina. Y vamos a hacer un resorte simple en S. Hay muchos tipos de resortes, ¿sí? Tenemos un resorte en S, resorte corbata, que el resorte corbata es de anza cerrado. Tenemos resorte continuo,
¿sí? Que es un resorte que abarca, por ejemplo, 2 o 4 piezas de una misma arcada y que sirven para redondear las arcadas. Tenemos resortes para cerrar diastema, que son muy interesantes. ¿Ven? Así es el resorte, va a la altura del cingulum. Y lo que vamos a hacer es, este es el cuerpo del resorte, que es toda el anza, y el resto que va a ir más o menos a 45 grados es la cola de retención. Yo ya lo armé de tal forma que pueda mostrar cómo va a ir presentado. Va presentado a la altura del cingulum. Fíjense que ningún alambre de los que hice por palatino tocan al yeso, o sea, no tocan la mucosa. Y el plano que forma el resorte es perpendicular, o sea, acá ustedes no lo van a ver así, pero, o sea, no lo van a ver perpendicular respecto al paladar, pero sí al plano de oclusión, o sí a la pieza dentaria, y sí a la altura de la mitad. No lo pueden poner acá, no lo pueden poner en incisal, tienen que ponerlo en lo que sería el centro de la pieza, teniendo en cuenta la raíz, ¿sí? Bueno, en otro video yo lo que les voy a mostrar es pegado de alambres y el acrilizado. Así que bueno, me despido con este video. Me despido de lo que es la parte de alambres que contiene una placa activa. Hasta luego.